Hola de nuevo, soy Leonel Sagaón y les doy la bienvenida a esta nueva clase sobre color. Es un video que se agrega a toda la serie que sobre el color hemos estado desarrollando los profesores de comunicación gráfica, Benito López, Alejandra Galicia y yo, y que en esta ocasión se va a dedicar a el color en el espacio tridimensional. En las clases pasadas abordamos diferentes aspectos del color, que es importante que ustedes hayan visto esos materiales y leído los textos, porque son el punto de partida para lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Para empezar a hablar del color en el espacio tridimensional. Bien. ¿Qué tiene de particular el color así? Bueno, el color en el espacio tridimensional funciona igual que en el espacio bidimensional, pero se le agregan otras variables. La de tiempo, la de movimiento y la ergonomía. Vamos a ver cada una de ellas. Primero que nada, el color en el tiempo, que básicamente se enfoca a la iluminación cambiante, la iluminación que cambia. En el espacio tridimensional, aunque no lo percibamos, la iluminación está en permanente fluctuación o en permanente cambio. Esto es verdad especialmente en los exteriores. En los exteriores podemos tener condiciones más o menos controladas, pero siempre habrá factores que la estén alterando todo el tiempo, aunque sea de una forma sutil. Entonces, empecemos por recordar que la luz blanca, que es la luz del sol de mediodía, está compuesta por frecuencias de rojo, verde y un azul violeta, que son sus colores primarios, y que los colores de todas las cosas en nuestro planeta son el resultado no de las frecuencias que absorben, sino de las frecuencias que reflejan. En una clase anterior explicamos este fenómeno en el que, por ejemplo, un objeto rojo, en realidad lo que sucede es que está absorbiendo todas las frecuencias de la luz blanca, excepto las del rojo. Esas las está reflejando y esas son las que vemos. Por eso lo vemos de color rojo. En el caso de un objeto azul, pasa lo mismo. El objeto absorbe todas las frecuencias de energía luminosa y solo refleja las del azul, que es la que vemos. En el caso de un objeto color rosa, o sea, magenta, estaría absorbiendo todas las frecuencias del verde y estaría reflejando las frecuencias del rojo y el azul. Esto es un poco peculiar porque nos lleva a pensar que el color de las cosas no es el color de lo que las constituye, sino es el color de lo que reflejan. Pero, ¿qué sucede si la luz que ilumina estas cosas no es blanca? Porque hay muchas luces de diferentes colores, o puede haber muchas luces de diferentes colores. Toda luz coloreada, a toda luz coloreada le faltan ciertas frecuencias. Si tuviera todas las frecuencias, sería blanca. Para que sea ambarina o para que sea azulada,
quiere decir que carece de algunas de esas frecuencias. Entonces, las cosas que iluminan estas fuentes luminosas coloreadas tendrán, como en el caso, como lo explicamos anteriormente, el color de las frecuencias que reflejan menos, es decir, habrá que quitarle aquellas frecuencias que de por sí no recibieron, ¿no? Por lo tanto, los colores resultantes se van a alterar. Es decir, el color de las cosas se percibirá distinto cuando las ilumina la luz blanca que cuando las ilumina una luz coloreada. Como en el ejemplo que vemos abajo. En el primer cuadro de la esquina superior izquierda tendríamos dos objetos iluminados con luz blanca. Si los iluminamos, como en el siguiente cuadrito de la derecha, con una luz azul, el cubo, que originalmente era de un tono ligeramente amarillento, parece verde. En los cuadritos de abajo vemos en la fila del medio 3 cubos, uno azul, uno rojo y uno amarillo. Y vean cómo se alteran sus colores cuando son iluminados por luces coloreadas de azul, de rojo y de amarillo. En el caso del rojo es bastante más evidente cómo ciertas caras del cubo rojo y del cubo amarillo prácticamente desaparecieron. Estos fenómenos luminosos los utilizan mucho en el teatro y en todos los eventos escénicos. Si la próxima vez que ustedes asistan a alguno de ellos, fíjense cómo la luz del escenario al cambiar de color genera unos efectos fantásticos. De esto tuvieron noticia y lo explotaron, lo exploraron, lo investigaron muchísimo los pintores impresionistas. Ellos se preocuparon por primera vez en que sus cuadros no reprodujeran el color realista en el sentido de lo que creíamos que eran las cosas, sino el verdadero aspecto que tenían cuando las bañaba la luz, una luz cambiante a cada instante. Por ejemplo, esta serie es muy famosa, la fachada de la Catedral de Rouen, pintada por Claude Monet, pintor impresionista, en 1890. A la izquierda, en el grande, podríamos ver lo que sería esta fachada bañada por una luz casi de mediodía. Y en todos los cuadritos de la derecha podemos ver la otra serie de cuadros que pintó de la misma fachada, iluminada por la luz cambiante a lo largo del día. Ellos fueron los primeros, los impresionistas fueron los primeros en identificar cómo las transformaciones de la luz afectaban la percepción de los colores. Y su enseñanza dura hasta nuestros días. La mayoría de los espacios que diseñemos, cuando son espacios tridimensionales, van a estar sometidos a cambios de luz durante el transcurso del tiempo, ¿no? Y debemos calcular los cambios de color que sucederán. Decíamos, si son espacios diseñados en el exterior, a la intemperie, claramente noche y día les va a proporcionar diferente iluminación. Pero aún a lo largo del día o aún a lo largo de la noche, esta iluminación estará transformándose. También en los espacios cerrados, dependiendo de las condiciones, podríamos tener mayor o menor control acerca de la iluminación. Porque los colores que finalmente vamos a percibir,
dependen de dos factores importantes. Uno, el color de las cosas y la otra, las fuentes luminosas. Aquí podemos ver en una escala cómo hoy en día contamos con iluminación artificial de muchas temperaturas de color. Todas ellas las consideraríamos luz blanca. Sin embargo, podemos notar matices que las hacen cálidas o frías. Entonces, estas fuentes luminosas, junto con el colorido de la pintura o del mobiliario, de los espacios o de los objetos que diseñemos, dará como resultado entornos más cálidos, como el de las fotos de arriba a la derecha, o neutros, como las de abajo a la izquierda, o más bien fríos, como las de la esquina inferior derecha. Claramente, dependiendo del tipo de espacio y de la relación que querramos construir con las personas que los habitan, elegiremos un efecto u otro. Hay espacios a los que conviene fomentarles la calidez y la hospitalidad y que les viene bien un entorno cálido, y hay otros espacios que por necesidades de trabajo o de limpieza o incluso de asepsia total requieren de iluminación muy fría, como el caso de un quirófano, por ejemplo. Hay un término súper interesante que se conoce como el índice de reproducción cromático, que nos dice qué tanto afecta el color de una determinada fuente luminosa en una escala del 1 al 100, donde el 100 corresponde a ninguna afectación. Es decir, que los colores se ven igual que como se verían bajo la luz solar del mediodía. Si nos ponemos a pensar, esto puede llegar a ser súper importante. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, vemos una iluminación con un índice de reproducción del casi el 100, es decir, que el resultado es percibir los colores como los veríamos bajo la luz solar del mediodía. Y a la derecha, el efecto que tendría una mala iluminación, ¿no? Por debajo de los 70. Esto hace que el plato de la derecha se vea menos fresco y, por supuesto, menos saludable y menos apetitoso que el de la izquierda. Imagínense, por ejemplo, lo importante que puede llegar a ser esto en la sección de carnes o de pescados de un supermercado, donde los compradores eligen conforme a cómo ven los productos. En esta tabla lo que podemos ver es qué tanto logran las diferentes fuentes luminosas artificiales acercarse al índice de 100 de la luz del día, ¿no? En el primer lugar tendríamos las lámparas incandescentes de halógeno o de xenón, y en el último lugar los focos de baja presión de sodio. Además de este índice, hay otras variables importantes al considerar al color en los espacios tridimensionales que tienen que ver con los materiales y su interacción con la luz, como lo son la reflexión y la absorción. Esto, por ejemplo, es especialmente importante y especialmente delicado en la pintura de los automóviles. Ustedes saben que una buena parte del atractivo de un auto está no solamente en su color, sino en el brillo o los brillos
o la relación entre partes brillantes y partes opacas del automóvil, ¿no? Un auto nuevo se ve ahora sí que resplandeciente, tal cual. Aquí podemos ver a la izquierda, por ejemplo, un estudio fotográfico especial para fotografiar automóviles. Vean cómo arriba en el techo hay toda una lámpara inmensa que genera cierto tipo de brillos que ayudan a resaltar la línea o las líneas de la carrocería del automóvil. A la derecha tenemos el caso de una fotografía profesional de un automóvil en la que el fondo es totalmente oscuro y con cero reflejos. Entonces podemos ver en esta imagen la relación que puede existir entre superficies reflejantes y superficies absorbentes de la luz. Porque nosotros en diseño podemos elegir no solamente el color, sino el material coloreado. Y en función de esos materiales, también sus cualidades para reflejar o no la luz, sus cualidades translúcidas u opacas. Y hacer de la combinación de todos esos factores los ingredientes para obtener los efectos que queremos. De nuevo, no hay recetas. Todo tiene que ver con construir una pertinencia en relación con los objetivos del proyecto de diseño. Respecto de las superficies y los materiales reflejantes o no reflejantes, veamos dos casos distintos en el espacio público o el espacio colectivo. Arriba tenemos una de las zonas de un aeropuerto, el aeropuerto de Buenos Aires, y pueden ver cerrado en amarillo cómo las lámparas están apuntando hacia arriba y hacia la pared. Es decir, que los focos están iluminando estas superficies y es el reflejo de la luz de las superficies la que distribuye la iluminación en el espacio. Poner esas lámparas hacia abajo sería, por un lado, deslumbrante e incómodo, desagradable para las personas, y por otro lado, dejaría en penumbra el resto del espacio. Entonces, estas lámparas por eso están colocadas de esa manera. En el ejemplo de abajo tenemos un museo, una vitrina con piezas arqueológicas. Y aquí la iluminación muy puntual está destacando las formas de las piezas que están colocadas sobre de un fondo opaco y con cero reflejos. De esta manera destaca la figura, las formas de las piezas, que es lo que realmente interesa. La segunda de las variables de las que hablamos hace un momento es el movimiento, que tiene que ver con el cambio de puntos de vista. Porque cuando interactuamos con el espacio tridimensional, siempre estamos en movimiento, lo cual implica el cambio del punto de vista respecto de las cosas que están a nuestro alrededor. Esto es casi siempre verdad. No solo cuando nos movemos en una vía rápida a 120 kilómetros por hora,
A veces estos cambios, este movimiento es muy sutil. Por ejemplo, si estamos en una sala de espera, aun cuando estemos quietos y sentados en una sala de espera o enfrascados en una lectura dentro de una biblioteca, nuestra mirada al recorrer el espacio tiene un sutil cambio en relación con las cosas que observamos. Y estos cambios afectan todo lo que percibimos, incluyendo al color. Porque como nuestro entorno está en permanente cambio, ya sea porque las cosas están cambiando o porque el ambiente que le rodea está en cambio, por ejemplo, el transcurrir de la iluminación del día, y aunque nuestra visión percibe siempre todos y cada uno de esos cambios, que pueden ser cambios de forma, cambios de perspectiva, de iluminación o de color, nuestra mente no podría manejar tal cantidad de información cambiante. Es decir, nuestra mente no está eh, procesando todo en tiempo real tal cual lo percibimos. Que no podría, y nosotros, sobre todo, no podríamos entender lo que está pasando a nuestro alrededor, porque todo está cambiando permanentemente. Entonces, lo que hace nuestra mente es súper interesante. Genera ideas de constancia, ideas constantes, que son de alguna manera un resumen que nos presenta para que podamos entender lo que nos rodea y podamos interactuar y relacionarnos con eso que nos rodea. Sé que puede ser un poquito confuso, pero vamos a ver un ejemplo. Imagínense que llegan por cuestiones de trabajo a una ciudad en la que nunca han estado y van a permanecer en ese lugar un par de días y van a tener que trasladarse del lugar donde se hospedan a el lugar donde trabajan 2 o 3 veces al día. A veces a pie, a veces en auto, a veces despacito, a veces rápido, a veces durante la mañana, a veces durante la noche. Y a la mitad de ese recorrido está este edificio. ¿Sí? Es un edificio, pues, notable porque es todo rosa y no tiene ventanas. Muy peculiar. Entonces, la primera vez que lo ven, caminando de día, lo registran y dicen, ay, mira, qué edificio tan peculiar. Ahora que tenga que regresar, me voy a acordar de este edificio como una de las señales de mi camino, ¿no? Y entonces esa primera vez será la primera vez que lo vean con atención. Y en su mente se va a formar un concepto, edificio rosa. Y sobre todo, gran pared rosa sin ventanas. Si en su monitor se los permite con esta grabación, podríamos ver que en la zona de la derecha hay una huella de pintura de una tonalidad sutilmente diferente del rosa. Pero además, el rosa que nos queda más lejos es distinto del rosa que nos queda más cerca. Y el rosa de esta cara es distinto del rosa de la otra cara bañada por el sol. Sin embargo, nuestra mente dice pared rosa y la unifica en un solo concepto. Mientras caminamos frente al edificio, esta pared está cambiando su perspectiva. Aunque aquí, aunque en nuestra mente
tenemos la idea de que es una pared rectangular. De hecho, podríamos ver en esta fotografía que no lo es. De hecho, es un rectángulo irregular, ¿no? Un trapecio. Y cuando llegamos del otro lado, si volteamos hacia atrás, la perspectiva tiene otro punto de fuga y tiene una forma diferente. Sin embargo, en nuestra mente seguimos diciendo pared rectangular rosa. Después regresamos en la noche, cuando esta pared está iluminada por la luz del alumbrado público, que es de esta luz como medio naranjosa, amarillenta, ambarina, que está en todas las ciudades. Entonces, este rosa ya no es el mismo rosa. Sin embargo, decimos, mira, ahí está la pared rosa. Ya voy a llegar a mi hospedaje, ¿no? Al día siguiente lo recorremos en automóvil, rapidísimo, y decimos, mira, ahí está la pared rosa. Nuestra mente resumió en pared rosa algo que en todos los casos estuvo cambiando de forma y de color. ¿Sí? Esa simplificación, ese resumen mental, es indispensable para el funcionamiento de la mente. ¿Sí? Y tenemos que entenderlo para cuando nosotros tomemos las decisiones, sepamos qué de los aspectos de las cosas que estamos diseñados van a ser conscientemente percibidos y van a construir esta idea resumida de las cosas y cuáles van a ser obviados. Con ese principio funciona la relación del color con las cosas que están en movimiento. Por ejemplo, muy importantes las señales de tránsito, que funcionan con un código de colores y que a partir de ellos nos hacen reaccionar para hacer o no hacer ciertas cosas en nuestra circulación, para avanzar o para detenernos, para tener cuidado o para estacionarnos. Todos estos objetos siempre los estamos viendo mientras estamos en movimiento. Por eso, las señales de tráfico, de tránsito o de carretera son un buen ejemplo. Aquí tenemos 4 grandes conjuntos que seguramente ustedes conocen muy bien, manejen o no manejen. En una carretera en la que circulamos tal vez entre 90 y 120 kilómetros por hora y siendo conductores tenemos que tomar decisiones en fracciones de segundo, es muy importante que podamos recibir información de señales y reaccionar a tiempo. En el primer conjunto de la esquina superior izquierda están las señales verdes. Esas señales, forman parte de un código internacional. La mayoría de los países tienen estos mismos códigos. Entonces, las señales verdes se utilizan para indicarnos destinos, los nombres de los lugares y los destinos, ¿sí? A la derecha, salida a Jalapa, ¿no? O el nombre del lugar al que estamos llegando, ¿sí? El conjunto de la esquina superior derecha son las señales azules que nos informan de las instalaciones y de los servicios que podemos encontrar, ¿no?
gasolineras, teléfonos, comedores, estacionamientos, hoteles, teléfono, ¿sí? Las de la esquina inferior derecha son amarillas y además su envolvente es un rombo. Esas se limitan a describir o anunciarnos lo que viene adelante en el camino. Curva, entronque, glorieta, intersección. Y finalmente, las de la esquina inferior derecha, en rojo, eh, son las señales para tener precaución, ¿no? Tiene que ver con condiciones del camino, pero también con posibles transeúntes o animales, cruce de animales o derrumbes o camino resbaladizo, en fin, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de eh, color en el espacio tridimensional en movimiento. Pero, a diferencia de los ejemplos anteriores, ¿qué pasa cuando son los objetos coloreados los que se mueven en relación a nosotros? ¿Sí? Veamos de entrada el popular experimento de los discos de Newton, que probablemente ustedes ya lo han hecho en algún momento. Es muy fácil hacerlos y además es muy divertido, en un disco de unos 8 centímetros más o menos de cartón, pintan o pegan papeles de colores en gajitos, digamos, de diferentes colores. Le hacen un par de orificios al centro, en esta parte, y pasan un lazo, un hilo más o menos resistente. Y lo pasan y hacen todo el circuito y atan punta con punta. Y entonces lo giran, lo enredan y luego lo estiran y lo aflojan, lo estiran y lo aflojan y empiezan a girar. Cuando sucede eso, los colores de lo que han pintado en cada uno de los sectores del círculo se mezclan ópticamente y generan el resultado de la mezcla de colores óptica. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles serían los resultados. Si nosotros en el primer disco mezclamos magenta con cian, al girar se van a mezclar y nos van a dar como resultado un lila. No llega a ser morado del todo, pero es un lila bastante evidente. En el ejemplo del medio, si los diferentes segmentos son cian y amarillo, por ejemplo, al mezclarse dan como resultado un verde. Pero si hiciéramos un disco con todos los colores del arco iris y lo hiciéramos girar así también, no obtendríamos el blanco total como es de esperarse, porque estamos hablando de colores pigmentos a los que probablemente les falte luminosidad, pero sí vamos a percibir un gris muy clarito. Esto es el efecto del color cuando se pone en movimiento. Otro caso que me vino a la mente para hablar del color cuando está en movimiento son los grafitis en los trenes o en el metro. Es un fenómeno que desde finales de los años 70 y hasta la fecha es el pan de cada día de las grandes ciudades que tienen estos transportes. Y lo interesante es que los grafiteros, hay quienes los consideramos artistas urbanos, se valieron no solamente del color, del gran colorido, sino además de la escala de las figuras o de las formas que pintan para ser leídos a la distancia, aún con los trenes en movimiento. En la foto de abajo
tal vez alcanzan a leer como estos trenes dicen Merry Christmas, ¿no? Feliz Navidad. En la Ciudad de México, los del metro son muy listillos y antes de que cualquiera pudiera llegar a pintarrajear los trenes del metro, lo que hicieron fue forrarlos ya con los diseños que arriba le habrán encargado a alguien, no lo sé, pero es como una especie de Quetzalcóatl. Y para ilustrar el de abajo, utilizaron obra del famoso artista norteamericano Kit Haring. Aunque la pantalla de cine no se mueva, yo sí consideraría al color en el cine como color en el espacio en movimiento. Es todo un mundo complejo en el que interactúan los decorados, los vestuarios, la iluminación y el cinefotógrafo. Hay directores que son súper famosos por el cuidado que le ponen al color. Uno de ellos, probablemente uno de los más célebres, es Guillermo del Toro, ¿no? Es súper cuidadoso, cada escena está meticulosamente cuidada en el colorido, en la escenografía, en el vestuario de los personajes, pero sobre todo con la iluminación y cómo todo esto es registrado por el camarógrafo. Aquí tenemos un detalle, un fotograma de la... Ahí se me fue ahorita el nombre. Bueno, esta del fauno, laberinto del fauno, perdón, el laberinto del fauno. Y abajo, en los cuadritos, podemos ver la paleta de colores de esta escena, ¿no? Entonces, con este análisis podemos ver el cuidado que se ha puesto en esta paleta, que en principio es una paleta armónica y que tiene al naranja como su acento cromático. Esta es otro fotograma de la forma del agua del 2017, también de Guillermo del Toro. Y si ustedes recuerdan la película, es todo este ámbito como muy opresivo, primero en el laboratorio, después en el departamento de la chica y bajo el agua. Entonces, de nuevo, es una paleta, si ustedes la ven, toda la parte izquierda es una paleta desaturada de colores cálidos que va migrando hacia la derecha a los colores azules, ¿no? Y hace que estos sean los que destaquen. Pero Guillermo del Toro no es el único. Por ejemplo, Brian De Palma y su película Cara Cortada. No sé si ustedes ya la vieron, pero se la súper recomiendo. Es una película vieja de 1983, en la que si ustedes la vieron recordarán cómo el personaje de Al Pacino es un personaje que progresivamente va pues enloqueciendo y perdiendo el control de ese mundo de las drogas del cual él es un gángster, ¿no? En este caso, esta paleta está totalmente enrarecida, ¿no? El personaje está sumergido en un colorido no natural, ¿no? Que enfatiza este proceso de enloquecimiento. Un fenómeno muy diferente de lo que podría hacer Disney en una película como Aladino, de dibujos animados para niños, ¿no? Noten cómo, a diferencia de la paleta de Guillermo del Toro, esta es una paleta de colores saturados, súper saturados, brillantes, ¿sí? Chispeantes para la atención de los niños.
para captar la atención de los niños. Acá les muestro dos escenas de dos momentos diferentes de la extraordinaria película Joker de Todd Phillips del año pasado, ¿no? 2019. Seguramente ustedes la vieron y recordarán cómo es un proceso en el que paulatinamente el personaje se va saliendo de la realidad. Arriba, este personaje solitario, este personaje que no logra conectar con el mundo y que en general lo maltratan mucho, es una escena de colores, de nuevo, desaturados, con poca saturación, ¿no? Muy armónicos, con muy pocos contrastes entre sí. Y la escena de abajo es una escena terrible cuando él sale en la televisión y vean cómo ha cambiado el color, el colorido. No solamente en la ropa del personaje, sino también en el escenario, ¿no? Estos recursos cromáticos los utilizan los directores de cine y los directores de arte de las películas para reforzar el estado anímico de la escena y provocar en nosotros esa sintonía con ese estado anímico. Este es un ejercicio súper interesante en el que se han hecho eh, estas como graficaciones, estas texturas. Cada línea representa el color dominante de una escena a lo largo de una película. Tenemos en la parte superior el inicio de la película y en la parte inferior el final de la película. Si es una película que dura 1 hora y media, estamos viendo que estas franjas es el transcurrir de cada cierta fracción de tiempo con el color dominante. Es súper interesante ver estos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos las paletas de color de dos películas de Stanley Kubrick, uno de los directores más esmerados en controlar hasta el último detalle el colorido de sus películas. A la izquierda, 2001, Odisea del Espacio, que ustedes recordarán es una película de ciencia ficción que sucede en el espacio, en un lugar cerrado que es la nave, eh, y la tensión que se va incrementando entre el astronauta y la computadora. Y en el de la derecha tenemos La Naranja Mecánica de 1971, que cuenta una historia muy diferente en la que un personaje también va trastornándose. Vean la diferencia de las paletas de color, ¿no? Y vean cómo va evolucionando el colorido. Aquí es todavía más evidente. A la izquierda tenemos Inteligencia Artificial de Steven Spielberg de 2001 y a la derecha tenemos Aladino de Disney, la película de 1996. Vean la diferencia en la paleta de colores. No solo en la diversidad, sino también en la saturación de los colores. Aquí tenemos a la izquierda Amélie, una película favorita de todo mundo, una película de Jean-Pierre Jeunet del 2001, que se ganó nuestros corazones. Pero analizándola desde el punto de vista cromático, vean cómo toda la paleta de toda la película es cálida, muy particularmente hacia los amarillos y los naranjas, o digamos una paleta de ocres. En cambio, a la derecha tenemos la famosísima Avatar de James Cameron del 2009, que, si ustedes recuerdan, también es una película de ciencia ficción que sucede en un mundo hipotético habitado por unos seres
azules, pero sumamente espirituales, que viven en un planeta súper frondoso, rodeados de una naturaleza exuberante. Nada más viendo la paleta de colores, podemos entender cómo el color ha estado al servicio de transmitir un mensaje, de comunicar algo. Finalmente, la tercera de las variables de las que hablamos tendría que ver entre la relación del espacio y el color con el cuerpo humano, con las personas. Y en esto, creo yo, es donde tendría que enfatizar el que no es conveniente acercarse al color con fórmulas, con recetas. Hay que acercarse al color con sentido común y entender que el uso del color tiene que estar al servicio del proyecto de diseño, al servicio del proyecto artístico o el proyecto de intervención en el espacio que se quiera hacer. Veamos, aquí estamos viendo una imagen de la muy popular, famosa Times Square, la plaza que es una intersección muy importante en Nueva York. Pocos lugares hay tan populares, tan fotografiados y tan conocidos como esta Times Square de Nueva York. Esta es una fotografía en la noche, ¿no? Y estamos viendo un colorido que es resultado de la proliferación desordenada, sin un plan, de colorido, de formas. Y es especialmente impactante porque a cada espacio de imagen que grita, hay otro que quiere gritar más fuerte. Digo gritar en un sentido metafórico, porque el color no grita, pero digamos, ¿no? A cada una siempre habrá un competidor que quiera estar más arriba, más brillante, más atractivo, más movimiento, más. Entonces, esto lo considero yo un ejemplo de una especie de jungla en la que nadie ha intentado hacer prevalecer un mensaje, ¿no? Un diseño. Y estos serían ejemplos de lo contrario, donde ha habido un plan, donde ha habido una intención, donde ha habido una necesidad y una finalidad comunicativa principalmente, y donde el papel del color, de los materiales y de la iluminación están trabajando para construir ese mensaje, que pueden ser de diferente tipo. A la izquierda tendríamos la recepción probablemente de un hotel, y no parece ser un hotel económico, ¿sí? Donde es importante establecer una imagen de calidez, de bienvenida, de hospitalidad. A la derecha tenemos un bar, podría ser incluso el lobby bar del mismo hotel, ¿sí? Que intenta transmitir un mensaje totalmente diferente, una de vida, de energía, pero también un poco de penumbra y un poco de misterio por ahí. Es un caso súper clásico que me permite hablar de lo mismo. Se trata de los interiores de los restaurantes de la cadena McDonald's, ¿sí? A la izquierda y a la derecha, lo mismo. En la parte de la izquierda tendríamos McDonald's comida rápida, ¿sí? Noten los colores que están puestos, ¿no? Ustedes recordarán el color corporativo o de la marca de McDonald's es el amarillo, ¿sí?
Y tenemos un espacio muy iluminado con luz fría, mucha claridad y sillas poco confortables, porque en esa parte le interesa a la cadena que compres tu comida, te la comas rápido, te vayas y llegue un nuevo cliente. Sin embargo, hace unos cuantos años, McDonald's dio un giro importante en una parte de sus restaurantes de la cadena para abrir el McCafé, que sigue una filosofía totalmente diferente, donde lo que quieren es que te quedes más tiempo para que consumas más. Entonces tiene una luz mucho más tenue, mucho más cálida, un mobiliario mucho más confortable para que disfrutes un café y después otro y después pidas una dona y así. ¿Sí? Son dos enfoques del color, de la iluminación distintos, pero son inseparables del resto del diseño como los materiales y el mobiliario. Porque pensando en que el espacio tridimensional es un espacio que habitamos, y cuando digo habitamos, quiero decirlo en términos muy amplios, no solamente estamos hablando de la habitación o de las casas donde vivimos. Creo que hay un punto en el que las tiendas las habitamos, los museos, las galerías los habitamos, una estación de tren, un aeropuerto, una estación de autobuses, son lugares donde transcurre nuestra vida. Y el color es fundamental para construir esta habitabilidad que no siempre es de reposo. A veces sí, a veces no. Pero cuando se trata de construir una habitabilidad de confort y de reposo, noten cómo la paleta de color tiende a ser armónica con los colores que ya vimos en la otra clase, análogos o los colores que son vecinos dentro del círculo cromático, ¿no? Pero no funciona como receta de cocina. No es que siempre tengamos que tener interiores amarillos o azules o rojos, porque de eso depende. No, en realidad depende del uso que hagamos de estos colores, donde el color es solo uno de los factores. También está la iluminación y el mobiliario. Por ejemplo, acá tenemos espacios habitables, confortables, cálidos en amarillo. ¿Sí? Noten la paleta, es armónica. Pero con el amarillo podríamos tener otro tipo de espacios que invitan a una habitabilidad efervescente, exaltada, quizás incluso enloquecida. Podríamos tener también espacios confortables, pero no en amarillo, sino en azul. Solo que noten como esta paleta de azules, lo mismo que pasó en las otras casas amarillas, es una paleta armónica, con bajos contrastes de color. Diferente de tener un espacio azul, eléctrico, electrónico, de concierto, de juventud, de trasnochar, de baile, de volumen alto de la música. Y bueno, podríamos incluso acudir al rojo, que tiene el prestigio de ser tremendo, ¿no? Peligroso, eh, apasionado, iracundo. Pero podemos lograr un espacio apacible, un espacio confortable y hospitalario con la armonía de los rojos.
o hacer del rojo un espacio de explosión energética sin fin. Entonces, en resumen, el color en el espacio tridimensional tendría los siguientes aspectos que me parece importante destacar. Uno, funciona en sus principios igual que el color en el espacio bidimensional, ¿sí? Pero se le agregan 3 ingredientes importantes. El movimiento, el espacio y la relación de todo esto con el cuerpo humano que lo percibe, que lo habita y que realiza actividades en él. Además, se agregan otros ingredientes importantes, como es la naturaleza de los materiales en los que está construido ese espacio, ¿sí? Que tienen que ver con sus texturas, sus capacidades para ser coloreados, para reflejar el color o para absorberlo. Y bueno, pues con eso terminaríamos el tema de esta ocasión. Como siempre, les doy las gracias por habernos acompañado. Me gustaría que pudieran visitar mi página y que mantuviéramos contacto a través de las redes sociales. Si les gustó este video, recuerden que en el canal de El Eje de Práctica en Medios pueden encontrar otros muchos videos interesantes, en especial los de comunicación gráfica y de color. Hasta la próxima.